Muy buenas tardes a todos. Acerca sobre lo que vamos a ver es sobre biopsia de próstata, de próstata con fusión. ¿En qué pacientes y cuándo realizarse? En el año 2019 hubo cambios muy importantes acerca para el manejo del cáncer de próstata. Hubo cambios tanto en el manejo de cáncer de próstata avanzado como también hubo cambios en el uso y en el procesamiento de las imágenes en el diagnóstico temprano para el cáncer de próstata. Eh, ¿Por qué biopsias aleatorizadas multicore? Porque sabemos actualmente que es el estándar de oro. Sin embargo, están asociados con una baja tasa de diagnóstico de hasta el 40% en el rango de detección en la primera serie de biopsias, y hay rangos de falsos negativos para cáncer significativo del 25 al 35% si es comparado con un templete definido. Realmente no es poca cosa la detección que puede haber para las biopsias de próstata. ¿Por qué biopsias dirigidas? Pues porque surge la necesidad de blancos dirigidos en imágenes y lograr mayor precisión dentro de las imágenes, como un refinamiento de las técnicas tradicionales, y porque el ultrasonido transrectal de próstata no es capaz de distinguir tejido sano del tumoral. Sabemos que hay no tenemos esa capacidad con el ultrasonido transrectal de próstata. También porque finalmente nos da una subestimación de la enfermedad, y últimamente porque en los últimos los estudios han demostrado la capacidad de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. Realmente necesitábamos mayor precisión para el diagnóstico de cáncer de próstata. Realmente pareciera que sí, ya que hay estudios que nos mencionan que las comparaciones de los volúmenes de las relaciones radiológicas e histopatológicas que demuestran que la resonancia multiparamétrica de próstata puede subestimar el tamaño y la extensión de la enfermedad. El volumen puede variar de 32% en T2 y hasta 47% en el coeficiente de difusión. Es por eso que el cáncer de próstata puede variar de un espectro de una neoplasia maligna hasta células anormales dentro del tejido normal. De hecho, hay un término donde nos menciona que existe una lesión circundante o una resonancia magnética invisible. ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico por imagen de cáncer de próstata? Pues porque al final del día podemos tener una región sospechosa en imagen y podemos tener la capacidad de realizar una biopsia dirigida. Y finalmente porque las ventajas de las biopsias dirigidas sobre las biopsias aleatorizadas nos dan una mejor calidad con una menor cantidad de cilindros, una mejor evaluación de la lesión, una biopsia centralizada, que esto es un término que comúnmente los urólogos ya conocemos, disminuye los costos asociados con nuevas biopsias, con vigilancias de manera continua de antígeno prostático, de estudios adicionales, y algo muy importante, que nos ayuda a independizarnos de la casualidad, cosa que no logramos con el hecho de hacer una biopsia aleatorizada. Dentro de los pasos importantes que se recomiendan para poder realizar biopsias con fusión de imágenes, pues bueno, primeramente es la transferencia adecuada de la información. Sabemos que tenemos que debemos de saber que el radiólogo ya debe de cumplir ciertas características en el manejo de la información, en la manera en cómo nos reporta las resonancias multiparamétricas. Desafortunadamente, pues no todos los radiólogos tienen esa experiencia en poder ver resonancias multiparamétricas. Poco a poco ya los radiólogos han tomado mucha experiencia en algunos hospitales realizando estas biopsias. Y creo que eso es algo muy importante. Debemos tener
una adecuada comunicación con nuestro radiólogo para poder compartir información de manera precisa y de esa manera, bueno, y de esa forma tener una mejor transferencia de la información y lograr mayor exactitud en nuestras biopsias de próstata. Sabemos que la clasificación de PIRATS es actualmente el manejo dentro de los reportes de las resonancias multiparamétricas que se deben realizar las biopsias o como se deben reportar las imágenes de la tomografía. Existen diferentes métodos de fusión con imágenes. Aquí en México, pues bueno, sabemos que hay dispositivos de navegación en 3D, los cuales tienen una base electromagnética, mecánica o basados en imagen. Realmente, aquí en México lo que tenemos, pues bueno, es la plataforma Artemis, que es un dispositivo de navegación en 3D, la cual nos da la facilidad de poder manipular las imágenes dentro, bueno, en la computadora de la resonancia multiparamétrica, de poder marcar, de delimitar los blancos, de delimitar las zonas de la próstata y posteriormente transferir esta información a una plataforma en el que se realiza un ultrasonido y también va obteniendo los márgenes y los límites de la próstata y podemos también remarcar incluso algunas lesiones. De esa manera podemos traslapar y podemos fusionar de manera más adecuada y de manera mucho más precisa nuestras imágenes y poder lograr dar los blancos exactos en que nos marca la resonancia multiparamétrica. Algo que debemos recordar es que al final del día, la utilización de este tipo de plataformas no es operador independiente, sino todo lo contrario. Realmente esas plataformas nos ayudan a ser más certeros, nos ayudan a ser más exactos. Sin embargo, dependen mucho de la información que nosotros podamos introducir, de las imágenes de la resonancia, del conocimiento que tengamos también de la anatomía zonal de la próstata, a modo de tener mayor exactitud dentro de nuestra biopsia de próstata. Eh, Creo que una de las diferencias más importantes que nos aporta la plataforma en 3D, como en este caso Artemis, es que al final del día muchas de las plataformas solamente hacen un tipo de fusión que se llama fusión rígida, en la cual se obtiene una imagen en resonancia multiparamétrica, posteriormente se obtiene una imagen con ultrasonido y se traslapan las dos imágenes. Sin embargo, al traslaparse únicamente por puntos rígidos de referencia, realmente no son imágenes totalmente exactas. ¿Qué diferencia hay con la fusión elástica que hace este tipo de plataformas? Pues bueno, finalmente en el hecho que al obtener una imagen de resonancia multiparamétrica se obtiene una medida también por ultrasonido en la cual se trata de fusionar las dos imágenes de la manera más exacta y de esa forma tener mayor precisión cuando hacemos nuestra localización de lesiones para poder realizar las biopsias de manera adecuada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O muchos nos preguntan, ¿realmente vale la pena hacer biopsias con fusión de imágenes utilizando una plataforma? ¿Hay realmente diferencia entre realizar una biopsia cognitiva, una biopsia con fusión de imágenes o una biopsia in-bord? Son pocos estudios los que realmente abordan este problema. Sin embargo, el estudio Future fue de los pocos que ha hecho una comparación cara a cara en cualquiera de los tres métodos, en donde sí demostró que hay un ligero incremento en la mejoría de la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo al utilizar una plataforma de fusión de imágenes, a diferencia de hacer únicamente una biopsia cognitiva o una biopsia con resonancia multiparamétrica. Realmente no es tanta la diferencia o no es mejor el de utilizar el software. Hay muchos estudios contradictorios en los cuales dicen que la utilización de las plataformas pareciera no ser tan superior a hacer una biopsia cognitiva o incluso a una biopsia in board. ¿Pero por qué? Realmente no es de sorprender que existe una gran heterogeneidad en el diseño de estos estudios, donde la mayoría de las poblaciones que incluye son hombres con o sin biopsia previa, donde estos estudios incluso no discriminan entre realizar una fusión con estimación visual, con imágenes o incluso in-bord. Tampoco toman en consideración el enfoque que se realizó con una biopsia transrectal o una biopsia transperineal y las plataformas que fueron utilizadas como una fusión rígida o una fusión elástica, siendo esta mucho más exacta y mucho más precisa en el momento de tomar nuestras biopsias. Y evidentemente
no toman de manera primordial la variable de la experiencia del operador con la plataforma y finalmente el número de las lesiones que se realiza la biopsia de próstata y bueno, creo que son dentro de las cosas importantes. Y también el abordaje anestésico que se realiza. ¿Cuántos núcleos se deben de obtener cuando se hace una biopsia de próstata con fusión de imágenes? Pues bueno, ya hay estudios que también documentan que las lesiones, cuando son lesiones PIRA 3, 4 y 5, normalmente este tipo de lesiones se presentan, puedo tener un diagnóstico de cáncer clínicamente significativo entre mayor grado de PIRATS tenga, llegando hasta el 98% de los casos. Con un solo núcleo tengo la posibilidad de realizar el diagnóstico en 79% de los casos. Y evidentemente, si este primer núcleo es con una lesión con un PIRAT 5, tengo una mejor tasa de detección. De manera general, lo que refieren es que al menos deberían de realizarse 2 o más cilindros de la zona sospechosa para poder tener una adecuada biopsia y una precisión en el reporte histopatológico de nuestros pacientes. Nosotros habitualmente realizamos 3 a 5 incluso cilindros de toma de biopsia cuando lo hacemos con fusión de imágenes. Ahora, cuando comparamos plataformas entre sí, igualmente son pocos los estudios que comparan estas plataformas. Sin embargo, realmente lo único que comparan y que lo que nos dicen es que finalmente estas técnicas tienen mayor detección contra las técnicas estándar. Pocos estudios son realmente comparativos y valorables entre plataforma y plataforma y puede haber un error de precisión desde 3.8 hasta 5.6 milímetros en la lesión real ya comparada con el reporte histopatológico. Y algo creo que importante que debemos tomar en consideración es que ellos concluyen que el radiólogo junto con el urólogo sí deben de tener una estandarización en el manejo de las imágenes, en la manera de reportar con el sistema PIRATS. Y finalmente que la combinación de la biopsia transrectal de próstata con la biopsia con fusión de imágenes es mucho mejor en el momento de detectar cáncer clínicamente significativo comparado únicamente con las biopsias transrectales comunes, siendo únicamente 96% contra 81, contra el 80% en este último. ¿Qué hay en relación a la curva de aprendizaje para las biopsias dirigidas? ¿Cuántas biopsias tengo que realizar para poder tener una adecuada precisión cuando realizo esas biopsias? Ya está definido que al menos cuando hago fusión cognitiva necesito aproximadamente 80 casos para poder estandarizar mis tomas de biopsia. La fusión con software, con plataformas, disminuye esta curva de aprendizaje a solamente 60 casos. Entonces, pareciera que en médicos, en neurólogos que van iniciando en la manera de hacer las biopsias de próstata, pudiera llegar a ser una herramienta muy útil para poder lograr una estandarización mucho más rápida en relación a una biopsia cognitiva. ¿Qué hay en relación y la comparación de una biopsia cognitiva contra una biopsia con fusión de imágenes? El estudio Profus estudió esta parte y nos dio datos en relación a que no hubo diferencias en la tasa de detección de cáncer de próstata o de cáncer de próstata clínicamente significativo de manera global. Sin embargo, un análisis multivariado sí encontró que la fusión de imágenes tuvo un mejor rendimiento en la detección de lesiones anteriores, que a veces es una causa muy común de pacientes que tienen que ser biopsiados de manera repetitiva y en aquellas lesiones con diámetros menores, aproximadamente menores de hasta 8 milímetros. Otro estudio incluso demostró que la fusión con imágenes encontró más cáncer de próstata clínicamente significativo en pacientes que tenían lesiones en la zona transicional. Y aquí creo que es un área de oportunidad muy importante cuando tenemos resonancias multiparamétricas con reportes en pacientes con lesiones en la zona transicional o lesiones muy pequeñas. Pareciera que es una muy buena herramienta para poder detectar cáncer clínicamente significativo y mejora la visualización de las lesiones con PIRATS 4 o PIRATS 5. ¿Qué hay sobre la focalización centroide? ¿Qué es este concepto? Los urólogos normalmente la utilizamos de manera muy frecuente y la evidencia sugiere que la localización del anillo de fusión de imágenes tiene un rendimiento mucho mejor, cáncer superior, cuando lo hacemos con fusión de imágenes. ¿Qué quiere decir? Que somos más precisos en el momento de detectar la lesión y de tomar una muestra histopatológica de la lesión más importante. ¿Por qué? ¿Por qué se puede explicar esto? Porque probablemente hay una mitigación por el sistema de guía que ya nos está dando, porque hay un registro de las imágenes y porque también disminuimos
los errores aleatorios en el momento que nosotros hacemos las biopsias de próstata. Finalmente, otra base de datos Rapid encontró que la fusión puede ser ventajosa para ciertos grupos de hombres en los que llevamos a una biopsia de próstata. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué tratamos de hacer una adecuada focalización centroide? Pues porque al final del día sabemos que existe una gran heterogeneidad dentro de una misma lesión, el mismo reporte de patología. Puede llegar a variar con 2 núcleos del 24% hasta 4 núcleos, hasta 58% la variabilidad. Esto quiere decir que normalmente el Gleason en el centro de la lesión es casi siempre mucho mayor en el 57% de los casos que cuando tomamos una biopsia aleatorizada y tomamos una muestra de una lesión o una muestra periférica de la lesión. Y esto toma importancia porque en el momento que nosotros decidimos el manejo para un paciente, si tomamos una muestra periférica de la lesión y resulta que es un Gleason 6, podemos ofrecerle esta vigilancia activa a este paciente cuando realmente la lesión, si hubiéramos tomado una biopsia centralizada, este paciente posiblemente hubiera tenido un Gleason mayor que no hubiera sido sometido únicamente a vigilancia activa. Por eso toma esa importancia. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia entre una fusión IMBOR contra las imágenes? Pues bueno, porque al final del día las ventajas es que tenemos una mejor detección en cáncer de próstata clínicamente significativo en todos los tamaños de lesiones, especialmente en las lesiones mucho más pequeñas de 8 milímetros comparado contra la fusión de imágenes al 49% contra 61.2%. Sin embargo, no hay diferencias de manera global en la detección de cáncer clínicamente significativo. Algo importante es que al final del día el tipo de biopsia normalmente la tiene que hacer el radiólogo. A veces puede aumentar los costos por el equipamiento. Entonces, creo que a veces en México pudiera no ser la mejor opción en el momento que nosotros decidimos realizar una biopsia con fusión de imágenes. En el Hospital Militar llevamos trabajando aproximadamente desde el año 2017 al 2019. Hicimos esta corte de datos donde hemos sometido a pacientes con biopsias con fusión y realmente nosotros encontramos los mismos hallazgos, que realmente la mayoría de estos pacientes que fueron sometidos y que se utilizó la plataforma con fusión eran pacientes que detectamos más cáncer clínicamente significativo en relación con los pacientes que únicamente fueron manejados con una biopsia transrectal de manera normal o de manera estándar. Datos importantes. ¿Cuándo utilizar el software de fusión es de especial ayuda? Pues bueno, ya lo dijimos que realmente para lesiones anteriores, en lesiones pequeñas que aún no se tiene un corte de tamaño, probablemente la resonancia multiparamétrica para lesiones menores de 8 milímetros, cuando hay una limitada información, un intercambio limitado de información entre el radiólogo y el urólogo, y hay una limitada experiencia incluso en el manejo de la resonancia multiparamétrica, en la manera de ver las imágenes o incluso en el ultrasonido, cuando no tenemos oportunidad, cuando debemos tener infabilidad, cuando no hay oportunidad ya para fallar, cuando es un paciente que ya lleva 2, 3, 4 biopsias de próstata y que tenemos que hacerle un diagnóstico y que este paciente persiste con el antígeno prostático elevado, me parece que es una buena herramienta que debemos utilizar. Y la biopsia con fusión de imágenes pareciera que nos da un balance adecuado entre precisión, rentabilidad y la facilidad de uso. Ya hablamos acerca de la curva de aprendizaje que realmente es mucho más corta en relación con las biopsias con fusión cognitiva. Ahora, para las biopsias con estimación cognitiva, posiblemente cuando son lesiones muy grandes, cuando son lesiones que abarcan hasta el 50% de la próstata, posiblemente ni la biopsia IMBOR ni la biopsia con fusión de imágenes pueda aportar algo adicional que una biopsia común y corriente pueda aportar. Me parece que eso también es importante comentarlo. Y bueno, para las biopsias IMBOR, pues la sospecha persistente de cáncer de próstata, a pesar de un resultado o de resultados negativos, ya que hayan sido realizados con estimación visual o incluso con biopsias con fusión. Creo que como conclusiones sí tenemos que hablar que la adopción generalizada del diagnóstico de cáncer de próstata basado en imagen ha ofrecido a los pacientes mayor seguridad en el diagnóstico y creo que es algo que no debemos de perder de vista y que hemos adquirido poco a poco los urólogos a través de estos años, en el momento que vamos adoptando las nuevas tecnologías. Evidentemente, para mejorar el diagnóstico debemos lograr una estandarización, tenemos que lograr un entrenamiento adecuado, seguir recomendaciones y mejorar la calidad de nuestros procedimientos para poder ofrecer mayor precisión. Y tradicionalmente los urólogos nos apresuramos en adoptar nuevos cambios en la tecnología para el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado y temprano para el cáncer de próstata. Entonces, realmente hace
posiblemente 3 años, se veía muy lejano la utilización de estas plataformas y ahora es algo mucho más común y mucho más barato de lo que posiblemente era al inicio cuando salieron esas plataformas. Entonces, creo que es una herramienta que debemos de considerar, que siempre debemos tenerla presente en el momento que nosotros hacemos biopsias de próstata. Todas las biopsias de próstata, idealmente ya con antígenos menores de 20, con tractos rectales que no son sospechosos, son pacientes que deberían realizarse una resonancia multiparamétrica en base a las guías actuales para poder ofrecer mayor precisión en el momento que hacemos las biopsias y ya dejar un poco atrás las biopsias aleatorizadas a las cuales tradicionalmente estamos acostumbrados. Quiero agradecer al Grupo CRIO por esta invitación a esta plática y ojalá hubiera algunas preguntas para comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, excelente plática. Contamos con 10 minutitos para la sesión de preguntas y respuestas. Veamos lo que ya tenemos por acá. El doctor Javier Sánchez Macías nos comenta: buenas noches, Iván, gracias por tu plática. Dos cosas: ¿qué opinas de la biopsia con microultrasonidos y qué opinas de la biopsia elástica y la terapia focal? Un abrazo. Creo que dentro de las biopsias con microultrasonido pareciera que es dentro de la nueva tecnología que viene para poder hacer biopsias de próstata. Ya hay estudios que están comparando actualmente la utilidad de estos equipos para lograr mayor precisión y aparentemente van a tener un lugar dentro del abordaje diagnóstico en el momento de realizar las biopsias de próstata. La fusión, la biopsia elástica y finalmente la terapia focal, parecía que va a ser uno de las oportunidades, de las ventanas de oportunidad que va a tener las biopsias dirigidas. También el ser más preciso en el momento de aplicar crioablación y de dar terapia focal de una manera mucho más precisa. Y me parece que será el complemento adecuado en el momento de cuando tratamos pacientes en cáncer de próstata clínicamente significativo y localizado, la terapia focal mucho más dirigida. De hecho, ya hay software que se están utilizando actualmente para realizar una terapia focal y colocar las criosonas de una manera mucho más exacta. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Fernando Ponce de León. Buenas noches, Oliván. ¿Existe alguna capacitación en el Hospital Central Militar? Sí, la verdad es que afortunadamente y gracias al liderazgo de nuestro jefe de servicio, mi coronel José Gadú Campos Salcedo, afortunadamente él ha tenido mucha apertura en la situación de que gentes, doctores, compañeros médicos, urólogos de otros hospitales vengan a ver procedimientos, que vengan a realizar incluso ver procedimientos básicamente y compartir nuestra experiencia. Afortunadamente en el servicio están abiertas las puertas y de hecho a través del grupo CRIO ya ha habido algunas capacitaciones que se han realizado con nosotros para que se puedan familiarizar en el manejo de la plataforma, que se puedan familiarizar en cómo realizamos nosotros las biopsias de próstata y bueno, sería un gusto tenerlos aquí con nosotros también para compartir esa experiencia de manera mucho más práctica. Muchas gracias, doctor. Gracias también de parte del doctor Ponce de León. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer al doctor? Aprovechemos que tenemos este invitado de lujo que tiene de primera mano toda la experiencia en el manejo de la tecnología con biopsia de fusión. Aquí nos preguntan, Toño, me voy a adelantar Ujú. yo, y nos pregunta el doctor Iván Mauricio, yo voy a leer la pregunta, si se obtienen imágenes PIRATS 1 o 2 en la resonancia previa, ¿vale la pena realizar la biopsia por fusión? Creo que aquí algo importante también, me parece que debemos utilizar, también tomar herramientas adicionales en el momento que nosotros realizamos biopsias de próstata, como cuáles, la densidad del antígeno prostático es algo que nosotros actualmente estamos utilizando en el momento que estamos haciendo nuestras biopsias de próstata y la realización de nomogramas como Rotterdam que nos da una certeza en el momento que nosotros ofrecemos biopsias de próstata, donde incluye parte de los parámetros, incluye introducir la edad y la calificación del PIRATS de las lesiones. Entonces, mmm, básicamente lo que dicen las guías y lo que también nosotros hacemos, de entrada, una resonancia multiparamétrica, en un reporte de resonancia multiparamétrica no es suficiente para decidir si tengo que hacer o no una biopsia. Aquí sí me tengo que seguir
guiando en la parte clínica, en el momento que si tengo sospecha de un cáncer de próstata, es un paciente que tengo que biopsiar. Cuando tengo lesiones PIRATS 1 y 2, al menos sí hacemos para algunas lesiones que son muy localizadas, sí hacemos fusión con lesiones PIRATS 2. Algunas las hacemos de manera incluso cognitiva. Sin embargo, sí tiene utilidad y creo que vale la pena. Y más en pacientes que tienen el antígeno prostático persistentemente elevado y con scores de un Rotterdam de mayor de 12% para cáncer de clínica para cáncer de próstata clínicamente significativo, creo que es muy importante realizar y utilizar esta plataforma para hacer estas biopsias. Nos Muchas preguntan sobre gracias, doctor. resonancia multiparamétrica, una pregunta interesante y ha salido en muchos foros. Resonancia multiparamétrica o biparamétrica. Aunque pareciera que la resonancia biparamétrica nos puede ahorrar algunos pasos, recordemos que la clasificación de PIRATS, y sí lo dice muy específicamente en la parte final de la clasificación, nos dice que el PIRATS actualmente está validada únicamente para resonancia multiparamétrica. Y de hecho, sí parece que existe oportunidad para la resonancia biparamétrica. Sin embargo, PIRATS clasifica específicamente lesiones con protocolo multiparamétrico. Entonces, y sabemos que las resonancias multiparamétricas utilizan esta fase de contraste en las cuales puede haber cierta duda con algunas lesiones, y es por eso que da mayor sensibilidad de especificidad. Entonces, hasta este momento, lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Hospital Militar, seguimos haciendo resonancias multiparamétricas, no hacemos de manera rutinaria resonancias biparamétricas. Muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Lascano. ¿Qué plataforma de fusión nos parece más precisa? Yo únicamente tengo hasta este momento, he realizado biopsias cognitivas y la plataforma con Artemis. Utilizamos Esaote, ¿verdad, Toño? Al principio. Sí, empezamos con Esaote. Esaote tenía la diferencia que es una plataforma de fusión rígida. Entonces, poníamos puntos fijos y era una imagen no tan elástica, de hecho no era elástica, y sí existía un mayor error de precisión en el momento de localizar las lesiones. Cuando empezamos a utilizar ya Artemis, ya con una fusión elástica, sí nos percatamos que logramos mayor exactitud y la facilidad de la utilización de la plataforma realmente es muy amigable y el apoyo que brinda casi siempre los técnicos de crío también es de valiosa ayuda para poder tomar esa curva. Entonces, me parece que la utilidad de Artemis y la plataforma es lo más indicado hasta este momento. Muchas gracias, doctor. Aquí unas felicitaciones del doctor Julio César López Silvestre. Felicidades, Iván. Gracias, Crío. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, doctor, estamos así justos en el tiempo. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda extremadamente complicada y agradecemos muchísimo que se haya tomado estos minutos para acompañarnos en esta plática, que como siempre muy enriquecedora para todos nosotros. Esperamos contar con usted en el futuro para nuevas pláticas, nuevas presentaciones y le deseamos mucho éxito y que siga cuidándose mucho. Muchas gracias. Un saludo a todos y gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.